Bueno, esto que voy a contar lo dejó reflejado o lo ha dejado reflejado mi abuelo en un libro que llama Huellas y que nos lo ha dejado como legado a nosotros, a sus descendientes. Y bueno, mi abuelo todavía está vivo, nació en el año 1920 y él nos ha contado, entre otras muchas cosas, hay un apartado en el libro que cuenta una parte de sus vivencias en la Guerra Civil Española. Entonces mi abuelo estuvo en la Quinta del Biberón y bueno, cuando fue creo que tendría unos 16, 17 años y ya fueron los últimos que se incorporaron a la guerra. Entonces él estuvo destinado en la Sierra del Barracín, en un monte, en la cumbre de un monte, y básicamente sus dos anécdotas más, no graciosas, pero lo que más cuenta él es una en la que él, como eran los más jóvenes, no los tenían luchando en primera línea de fuego, sino que los tenían en retaguardia y subían suministros a los que estaban en el frente. Entonces un día estaba con un compañero subiendo un saco de comida y cuando estaban a medio camino empezó un bombardeo de mortero. Entonces no sabían dónde refugiarse, se tiraron el saco al suelo, ellos se cubrieron con el saco y estaban ahí refugiados contra el bombardeo y les llamó un teniente desde una trinchera que qué hacían ahí, que rápidamente se metieran a las trincheras donde estaban ellos porque corrían mucho peligro ahí. Entonces fueron corriendo allí como pudieron hasta la trinchera y cuando cesó el bombardeo fueron a recoger el saco de comida y donde estaba el saco pues habían quedado ahí, había caído el fuego de mortero allí. Entonces si hubieran seguido allí protegidos con el saco hubieran muerto y bueno, pues nosotros no estaríamos aquí ahora, ¿no? Y la otra anécdota que cuenta es una noche en la que había nevado muchísimo y habría más de 2 metros de nieve en la cumbre. Entonces había un turno de guardias y estaba prohibido eh, ir caminar solo por la noche por, por el campamento. Entonces mi abuelo cometió la imprudencia de hacerlo y no se daba cuenta que el gran peligro de hacerlo solo por la noche era que como había tanta nieve las trincheras estaban tapadas. Entonces si tú caías en una trinchera era imposible salir y morías congelado. Y eso es lo que le pasó. Cayó en una trinchera y no podía salir y afortunado que alguien oyó sus gritos por la noche y pudieron sacarle, si no allí también hubiera fallecido esa noche. Y luego también cuenta otra anécdota, pero esta ya es de después de que terminara la guerra, en que un día llegó a su casa y su padre le dijo, ya viviendo en Santander, le dijo que le habían llamado del cuartel, que tenía que presentarse allí inmediatamente. Entonces se presentó y le dijeron que tenía que venir a Santoña, al Buciero, a hacer guardias para evitar una invasión. Había estallado la Segunda Guerra Mundial y les mandaban con lo opuesto, sin nada, prácticamente con la ropa de casa, en mitad de la noche ahí en el Monte Buciero, a vigilar que no hubiera una invasión ni alemana ni por parte de los ingleses o los aliados a España. Y entonces a ellos les parecía ridículo que iban a hacer allí tres chavales de 22 años o 23 si se producía ese hecho que les decían que vigilaran, ¿no? Entonces eso también me llamó la atención